Hola, ¿qué tal? Soy César Hernández y hoy nos toca hablar sobre los estudios cuantitativos. Un estudio cuantitativo, y sin entrar a las definiciones de Google, es una fotografía de un concepto actual y de ese momento. ¿Qué concepto? Pues hay una infinidad de sociales, políticos, de seguridad, comerciales, etcétera, lo que quiera. Es una fotografía actual de lo que están estudiando, ¿vale? Y como nosotros nos gusta estudiar la parte de lo que son los negocios, pues vamos a hablar de eso. Los estudios cuantitativos se pueden dividir en dos cosas. Estudios que son a preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que te dicen, por ejemplo, que te preguntan, ¿qué te pareció la comida el producto que recibiste? ¿Me entiendes? Esas son preguntas abiertas. Les das al entrevistado una facilidad y apertura de decir lo que él quiera. Las preguntas cerradas es cuando les preguntas, de la escala del 1 al 10, ¿cómo calificas este negocio? De la escala del 1 al 10, ¿cómo calificas al político, al artista, al producto, etcétera? O simplemente les preguntas, ¿qué te pareció te gustó este producto? ¿Sí o no? Esas son las preguntas cerradas. En este video nos vamos a enfocar solamente en las preguntas cerradas y al siguiente hablaremos de las preguntas abiertas. En el video pasado hablamos que es recomendable hacer tanto un estudio interno como externo. El interno es a la empresa, dentro de la empresa, y en las instituciones o los grupos que están interesados en ella. Proveedores, acreedores, gobierno, etc. El público externo son clientes, consumidores y todos los agentes de influencia que le van a ayudar a decidir a estos dos grupos anteriores. Por lo tanto, hay que hacer dos estudios diferentes, dos encuestas diferentes. Se recomienda que cuando es un estudio interno se hagan un número de preguntas bastante extenso. ¿Por qué razón? Por la simple hecho de que las personas van a tener, digamos, una reserva, una defensa cuando tú le empieces a hacer esta entrevista. Este mismo efecto también pasa con los grupos externos, ¿vale? En el grupo interno, imagínate que tú llegas y le preguntas al empleado, califica a tu jefe de la escala del 1 al 10. Pues obviamente va a poner 10. Oye, proveedor, de la escala del 1 al 10, ¿cómo calificas a nosotros como clientes tuyos, a un proveedor? Obviamente va a decir 10 para no perder al cliente, ¿sí? Por lo tanto, lo que se recomienda es que aunque sean preguntas cerradas, siempre se recomienda que sean un número bastante amplio y que sean preguntas que vayan dirigidas a atacar el área de su percepción. Te voy a poner un ejemplo. Empleado, si tu jefe fuera un auto, ¿qué auto sería? ¿Sí me doy a entender? Entonces, es una pregunta cerrada porque solamente le das a escoger entre toda una infinidad de autos que él elija. Cuando él elige XY auto, entonces ya cuando se hace la traducción, va a decir, mira, eligió este auto, por lo tanto está pensando que el jefe es cerrado y anticuado, o es deportista y alegre, o es muy abierto. Por ejemplo, hay preguntas que dicen, de los colores del arco iris, ¿qué color identifica el producto o servicio que estamos ofreciendo? ¿Sí me doy a entender? Cuando nos dirigimos hacia el grupo externo, entonces se recomienda que sea una lista de preguntas lo más cerrada posible. ¿Por qué razón? Por el mismo muro que te estaba yo hablando anteriormente. Pero se recomienda que sea lo más cerrado para que ese muro no empiece a crecer mientras van avanzando las preguntas, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entrar a un concepto que también pasa en el grupo interno. La cuestión de la inmediatez y quién está entrevistando. Te voy a poner un ejemplo. Si es una mujer la que es la entrevistada y el entrevistador es un hombre, entonces los sexos van a influir en el tipo de respuesta que va a dar. Si, por ejemplo, el entrevistado es un hombre y el entrevistador es una mujer, también va a influir. ¿Por qué? Porque va a querer quedar bien con el otro sexo. Va a depender la hora en que lo hagas,
Si es en la mañana, mediodía, en la noche, si está cansado, si no está cansado, si tiene hambre o no, si tiene prisa o no, si está enojado o no. Por lo tanto, un concepto muy importante a tomar en cuenta es el entrenamiento a los entrevistadores, para que aparte de su plantilla de preguntas, tengan un blog de notas donde escriban: estaba enojado, traía prisa, su lenguaje corporal me dice que me estaba mintiendo, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Por lo tanto, las personas que van a la entrevista tienen que estar entrenadas para todo esto, para cuando vayan caminando en la calle, o también pasa en el grupo interno, cuando vayan caminando y quieran elegir al azar a una persona, antes de acercarse a ella, primero lean su lenguaje corporal y sepan si son candidatos aptos para poder hacer la entrevista. ¿Vale? Eso es muy importante, porque el estado de ánimo va a influir mucho en la respuesta. Y esto te lo voy a recalcar mucho. Una encuesta, un estudio de este tipo solamente va a ser un reflejo del estado de ese momento. Por eso es que, un ejemplo como en política, constantemente se están haciendo este tipo de estudios para poder hacer un comportamiento estadístico. El lunes 1 de enero, las personas dijeron que el político tiene 5 puntos de aceptación. Pero el martes bajó a 4, el miércoles subió a 8 y así sucesivamente. Por lo tanto, van a poder pronosticar después cómo va a ir subiendo o bajando el estado emocional o el estado de percepción de las personas. También se hace con lo mismo con los productos o servicios. ¿Sí? Por eso es que se recomienda que constantemente se estén haciendo este tipo de encuestas. Entonces, ya que tenemos toda esta información, la vamos a tener de este lado, y entonces una semana después, 2 semanas después, vamos a hacer otras encuestas y así sucesivamente, para saber y para tener una fotografía mucho más amplia y poder pronosticar que a la siguiente mes los entrevistados van a responder, el público va a responder a algo en específico. ¿Sí? Ya con esta información lo metemos en un Excel o en la libreta, como lo estén haciendo, y entonces ya vamos a poder tomar decisiones con toda esta información. Vamos a decir: mira, el cliente tiene esta percepción de la institución o del producto. Sí, nosotros pensamos que nuestro producto era de estilo elegante, pero el público lo está viendo como un estilo tradicional o un estilo romántico. Entonces hay que cambiarlo, porque si ellos piensan que es estilo romántico y nosotros pensamos que es estilo elegante y estamos mandando esas, digamos, propaganda, publicidad para el estilo elegante, entonces hay que modificarlo para que tengamos coherencia todos. La información que obtenemos de un estudio de mercado es para obtener una coherencia tanto del público y de la institución. Ese es el objetivo. Y así vamos a poder planear nuestros planes de negocios, planes financieros, los planes de marketing. Los planes financieros son muy importantes porque así vamos a saber qué días sí compran, qué días no compran, por qué los sí, por qué no, cuánto están dispuestos a pagar de más o pagar de menos, etc. Los estudios de mercado, lo acabo de decir. Entonces, esto es un estudio de mercado desde la parte del estudio cuantitativo de preguntas cerradas. Si estabas esperando que te dijera: oye, es que tienes que hacer este tipo de preguntas así, 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 no se puede. ¿Por qué razón? Porque va a depender mucho del tipo de producto, de servicio de la institución o del objetivo que quieras estudiar. Por lo tanto, te sugiero primero entrena a tus entrevistadores, diseña muy bien tus preguntas y estudia muy bien los resultados. Los resultados te van a dar mucha información. En los siguientes videos, cuando ya pasemos por todos los estilos de estudio, entonces ya vamos a profundizar más qué hacer con toda esa información y cómo dividirla en secciones para mandarlas a finanzas, para mandarlas a mercadeo, para mandarlas a producción, para mandarlas a ventas. ¿Vale? Entonces, soy César Hernández, espero tus preguntas, espero que compartas este video con los que lo necesiten y nos estamos hablando.